Capítulo 34. Crepúsculo. Tierra de rayos. 2 días después. Tsunade disfrutó de la cálida luz del sol que caía sobre su piel. El calor familiar y la luz son una vista muy bienvenida en comparación con el terrible clima que tuvieron que soportar durante las últimas semanas. No olvidar todas las tragedias que tuvieron que sufrir. No había estado preparada para encontrarse con el fantasma de su hermano muerto y había tenido el corazón destrozado de verlo partir nuevamente. Todavía le rompía el corazón, pero la sonrisa pacífica en la cara de Itama era suficiente para consolarla a ella y a Ashirama de que su hermano iría a un lugar mejor y un día volverían a verlo. Incluso con grandes pérdidas, habían logrado su primera victoria en la guerra contra los Otsutsuki. Más de 10,500 humanos murieron por eso, pero su sacrificio no fue en vano. Y sin embargo, tenían cientos más heridos, todos los cuales fueron cuidadosamente tratados por Ashirama y ocasionalmente por Tsunade. Le hubiera gustado ayudar a los médicos más si no se hubiera enredado en una tarea agradable pero sencilla. Miró al hombre que estaba sentado a su lado, uno que había estado terriblemente silencioso desde su victoria. No importa cuánto lo intentara ella o alguien más, nunca reveló lo que le molestaba y se guardó sus preocupaciones para sí mismo. Al principio ella estaba decepcionada, incluso dolida por su falta de confianza en ella, pero luego pensó en la posición en la que estaba. Algo le había sucedido al rey en la última batalla, algo que golpeó profundamente su corazón. No le había impedido asistir a sus deberes o motivar a los hombres, demonios, incluso trató de ser más amigable con Kyuubi herido a pesar de su reciente pelea. Cuando se le preguntó, sus palabras fueron tan simples, pero transmitió la única razón detrás de sus acciones con respecto al zorro. La vida es demasiado corta para los remordimientos. Y ya tengo muchos de ellos, no es necesario agregar un buen amigo para eso. Tsunade no lo había considerado capaz de tal perdón y, sin embargo, le mostró otro lado bueno de su marido. Al igual que la mayoría de los humanos normales, él también era propenso a experimentar emociones conflictivas dependiendo de las personas y las situaciones que enfrentaba. Tenía sus propias fortalezas y debilidades como el resto de ellos, cometió errores y logró grandes logros también. Pero realmente amaba a sus amigos y familiares. Podría pelear con ellos, estar en desacuerdo con ellos, y peor aún, cuando llegara el momento, todos podrían mantenerse fuertes sabiendo que Naruto estaría allí para todos. ¿Qué tienes en mente? Ella preguntó con curiosidad. Ella lo observó mirando silenciosamente una imagen aproximada de la Tierra de Fuego que él mismo había tallado en el suelo. Incluso si era un poco crudo en los bordes, Tsunade no pudo evitar sorprenderse por su atención al detalle. Casi había tallado cada provincia en su ubicación exacta, cada río e incluso la capital estaban en su lugar apropiado. Fue entonces cuando recordó que antes de la paz, Naruto y Madara eran los mejores líderes de Uchiha que habían llevado a la victoria de su clan contra el Senjutsu en numerosas ocasiones. Pude haber conquistado el mundo de los hombres, pero todavía tengo que conquistar el Otsutsuki, respondió honestamente. Mataste a su rey en combate singular. Estoy seguro de que descubrirás una forma de derrotar a su reina para poner fin a esta guerra, dijo Tsunade con confianza. La adulación no te ganará puntos fáciles, Tsuna dijo con una sonrisa divertida, mientras volvía a mirar su dibujo, un leve rubor apareció en las mejillas de la rubia reina. Ella no había perdido un cambio positivo en él después de la batalla contra Kimimaro. Anteriormente, Naruto había sido amable con ella y había sido su amigo. Pero ahora la miraba de manera diferente. Había un calor interminable en sus ojos junto con afecto, se desvió de su camino para asegurarse de que almorzaran o cenasen juntos, él estaba allí para consolarla cuando ella había llorado al recordar su separación de Itama a pesar de su propio dolor por su separación con Naori, y también le había agradecido por salvarle la vida. También había empezado a llamarla Tsuna de vez en cuando y no pudo evitar encontrar el nombre atractivo porque lo dijo con tanto amor y afecto que calentó su corazón. Ninguno de los dos estaba por decir esas palabras mágicas que los compañeros de vida a menudo se decían, pero ella se sentía completamente a gusto en su presencia. Ahora sabía que podía depender de él, lo que era mucho más importante que las palabras, sin importar cuánto deseara escucharlas de él. ¿Cuántos luchadores tenemos? Preguntó seriamente. Aproximadamente 35,000. Puedo agregar unos cientos más, pero están heridos y no están preparados para la batalla por otras 2 semanas como mínimo, informó Tsunade, haciéndole una mueca. No puedo permitirme tanto.
Nuestra nación está ardiendo en este momento, nuestra gente se está muriendo en cada momento que pasamos aquí, dijo amargamente, ganándose una reconfortante mano de ella en su hombro. Lo entiendo. Pero no podemos apresurar a 35,000 soldados al azar de la Tierra del Rayo a la Tierra de Fuego. Nuestras tropas aún se están recuperando de la última batalla y ese tipo de apuro solo los debilitará aún más. Perderán más soldados a través de ellos. Fatiga, enfermedad y deserción, le advirtió. ¿Cuántos caballos tiene el samurái? Preguntó Naruto irritado. Incluso los shinobi eran humanos y estaban sujetos a la mortalidad. A pesar de toda su fuerza, tanto los samuráis como los ninjas tardarían casi 3 semanas en llegar a la Tierra del Fuego a pie si no encontraban más obstáculos. Los combatientes civiles tomarían incluso más tiempo. Pero los samurái habían criado buenos caballos de guerra que podían montar sin parar durante 2 días y requieren muy poca comida y agua. Tal vez. No tienen suficientes de esos. Tal vez alrededor de 12,000 caballos o incluso menos. Sus batallas contra Hashirama y luego contra Kimimaro los vieron sufrir grandes pérdidas de sus preciadas bestias, dijo honestamente Tsunade, lo que hizo que aprietara los puños. Entonces usaré mi Kamui para teletransportar mi ejército a nuestra nación. No puedo dejar que la Tierra de Fuego arda o todo esto fue en vano, dijo Naruto frustrado, ganándose una aguda mirada de ella. Eso es imprudente. No importa cuán fuerte seas ahora, no puedes teletransportar a 35,000 personas a una distancia tan larga. Te matará e incluso puede destruir nuestro ejército. Incluso si alcanzas el éxito marginal, ¿podrás vivir contigo mismo si miles de nuestros soldados se perdieron en esa teletransportación en esos portales? Preguntó Tsunade ferozmente. Naruto suspiró y retrocedió sabiendo que ella tenía razón. Su solución de teletransportar a su ejército tenía riesgos peligrosos y podría costar muchas vidas inocentes si cometía un pequeño error. Pero la verdad era que se estaba quedando sin opciones. Caballos de guerra, soldados y ni siquiera Kamui fueron suficientes para hacerle llegar a su nación para salvar a su pueblo. Estaba atrapado aquí, lejos de su hogar y solo podía esperar que su padre pudiera contener al enemigo el tiempo suficiente para que regresaran. Pero en el mejor de los casos era una ilusión. Tajima Uchiha apenas tenía 10,000 ninjas con él y esos también eran los luchadores muy jóvenes, muy viejos o promedio de sus clanes. Incluso si reuniera a civiles, apenas tendría tiempo para juntar alrededor de 30,000 soldados contra un enemigo que lo superaba en 5 veces. La única esperanza para la supervivencia de la Tierra de Fuego ahora estaba en Madara y su ejército que regresaba de la Tierra del Viento. Madara era un general capaz y tenía miles de ninjas de élite con él. Si hubiera logrado la victoria contra los ejércitos de la Tierra del Viento y la Tierra, entonces solo reforzaría sus filas, lo que podría usar para ayudar en la defensa de su patria. Aún así, como su rey, era responsabilidad de Naruto acudir en su ayuda y era por eso que se le ocurrió una idea. Tsunade lo miró con recelo cuando recibió un brillo ansioso en sus ojos. Creo que tengo la solución correcta. Hashirama Senju había estado atendiendo a uno de los samurái heridos en las tiendas médicas cuando escuchó la conmoción. Antes de que el visitante incluso entrara, Hashirama se dio cuenta de quiénes eran. Como no podía, cuando esa persona tenía una firma de chakra casi tan fuerte como la de Madara. Uno que era más oscuro y resistente. Junto a él, Mito también levantó la vista cuando tanto Naruto como Tsunade entraron en la tienda y ganaron lazos de los médicos y el personal de enfermería. El rey no reconoció a ninguna de esas personas y marchó hacia Hashirama. Afortunadamente el joven monarca tenía una esposa inteligente que fue muy rápida en saludar a las personas desilusionadas a quienes su rey ni siquiera había reconocido. Cualquier cuestión urgente que actualmente preocupaba al rey, no era correcto ignorar el saludo de su pueblo de esa manera. Hashirama se sintió muy feliz de ver a Tsunade apoyando silenciosamente a su esposo y compensando sus debilidades. Mito y Hashirama se habían ocupado de tratar a los heridos y moribundos para no pensar en todos los seres queridos que habían perdido en esta guerra. Mito había perdido más que Hashirama, pero ninguno de ellos sentía que el dolor del otro fuera mayor o menor que el de ellos. Les había permitido unirse nuevamente después de tantos años y Hashirama estaba en deuda con la pelirroja, ya que ella lo ayudó a sobrellevar la pérdida de su amado hermano. Solo escuchar al propio Itama que no se arrepentía por su sacrificio había tranquilizado a Hashirama, y también le enorgullecía. La muerte de Itama fue dolorosa para él, pero saber que su hermano murió por su gente lo hizo tolerable al menos.
El rey se les adelantó y saludó a los dos respetuosamente. Hashirama no perdió la incomodidad que existía entre Naruto y Mito, y ambos hicieron todo lo posible para no mirarse el uno al otro durante demasiado tiempo. Mi rey, incitó a Hashirama, cuando notó que Naruto aún no había dicho nada, incluso cuando sus ojos ardían de impaciencia por decir lo que quería decir. Mientras Naruto no decía nada, Hashirama atrapó al joven Uchiha mirando a Tsunade que acababa de hablar con los médicos y enfermeras, incluso conversó brevemente con los pocos heridos que estaban conscientes. Naruto parecía irritado, pero lo que hizo sonreír a Hashirama fue la paciencia del niño para esperar a que su esposa se les uniera antes de que él decidiera explicar el motivo de su visita. Ese pequeño gesto solo mostró la creciente importancia de Tsunade en la vida de Naruto. Recientemente, el rey había comenzado a ser más y más afectuoso con su esposa. Sabiendo que Naruto era un sensor agudo como él, Hashirama estaba seguro de que el rey ahora sabía que Tsunade estaba cargando a su hijo. Su sobrino. Cuando supo por primera vez de la vida dentro de su hermana, había pasado la luna de alegría. Era una muy buena noticia cuando lidiaba con la pérdida de su hermano. Había estado tan feliz de revelarle esta noticia a Tsunade que aún no se había dado cuenta de esta bendición, pero Mito lo había golpeado en la cabeza y le había dicho que no interfiriera. La mujer de Uzumaki le había pedido que fuera paciente y dejara que Tsunade descubriera la buena noticia ella misma o dejara que su marido se lo revelara. Incluso si eso no funcionaba, Tsunade era una médica experimentada y muy pronto lo descubriría ella misma. La actitud cambiada de Naruto hacia Tsunade era toda la prueba que Hashirama necesitaba para ver que el rey también estaba al tanto de su próximo hijo, pero a juzgar por la apariencia tranquila de Tsunade, el joven Uchiha aún no le había dicho eso. Hashirama no sabía por qué Naruto aún no le había dicho a su esposa. La mayoría de Senjus estaría saltando de alegría, pero de nuevo Naruto era un Uchiha y se decía que la gente de ese clan estaba mucho más compuesta en sus reacciones. Más que eso, Naruto fue el primer rey Uchiha que actualmente está involucrado en una guerra mundial. Eso sí reutilizó sus prioridades. Tal vez era mejor si seguía el consejo de Mito y dejaba que la joven pareja antes que él descubriera cómo lidiar con este desarrollo en sus vidas. ¿Cuánto saben ustedes dos sobre mis habilidades de teletransportación? Preguntó Naruto en serio. No mucho, excepto por lo que te vimos realizar en el campo de batalla, comentó Mito sinceramente. Fue impresionante, dijo Hashirama con una sonrisa sincera, lo que hizo que el Uchiha antes que él sonriera con orgullo. No hay necesidad de aumentar su ego ya demasiado inflado. Reprendió a Tsunade juguetonamente, haciendo que Naruto se enojara. A un rey se le permiten ciertas libertades, respondió Naruto engreído, ganando una ceja levantada de su hermosa esposa. Dime qué libertades preferirías, mi rey. Preguntó Tsunade muy lentamente, su voz era más pesada y la mirada más intensa que nunca. Naruto se sonrojó y miró hacia otro lado. No estaba solo, ya que incluso Hashirama estaba sonrojado e intentaba no mirar a su hermana. Mito y Tsunade no pudieron evitar mirarnos y suspirar a los hombres. Actuando sobre sus pies, Naruto hizo un gesto a los demás para que lo siguieran y lo hicieron sin preguntar. Después de caminar unos minutos, todos se encontraron entrando a la tienda del rey donde el guardia real ya estaba presente y aparentemente habían establecido una sala de guerra pequeña con un gran mapa de ninjas y figuras detalladas de las ubicaciones enemigas y movimientos de tropas. ¿Llegaste a una conclusión?, preguntó Naruto directamente, ganando asentimientos de sus 4 amigos. Lo hicimos. Si nuestra inteligencia era precisa, los Otsutsuki aterrizaron en las áreas costeras de nuestra nación. Considerando la gran fuerza que tenían desde el comienzo, debieron dividirla en varios grupos grandes para conquistar pueblos, asentamientos, ciudades y pequeños ciudades por igual en toda la Tierra del Fuego, explicó Itachi en serio. Si yo fuera el enemigo, dividiría mis fuerzas y las arrasaría a través de la Tierra de Fuego para no solo conquistar más áreas y reforzar mis filas, sino más importante, dividir las fuerzas del señor Tajima. Hacer que los ninjas se extiendan demasiado delgados tratando de salvar diferentes partes de la nación, pero al final no, señaló Shisui preocupado. Hashirama se alarmó cuando vio a Shisui y Itachi señalar una gran marcha de fuerzas enemigas por toda la Tierra de Fuego. Takeshi representó la figura de Tajima Uchiha marchando desde la capital con 10,000 ninjas y reuniendo a miles de civiles más comunes para luchar contra los Otsutsuki. Pero en última instancia, Tajima se sentiría abrumado con los gritos de ayuda de todos lados. Tajima-sama nunca permitirá que su ejército se divida en facciones más pequeñas y sea destruido uno tras otro.
Pero tenemos que considerar el hecho de que los hombres que siguen a Tajima tienen amigos y familiares en diferentes partes de nuestra nación. Estos clanes ninja son aún acostumbrándose a la idea de vivir juntos como aliados, pero con el enemigo atacando sus hogares en todos los frentes, lo más probable es que exijan a Lord Tajima que los deje ir para salvar a sus familias. Lord Tajima no puede negarse ni ordenarles que se retiren. Es muy probable que se enfrenten a un motín. Tal vez Naruto y Madara podrían haber mantenido unido a ese ejército, pero Lord Tajima no tiene el mismo respeto. Es más probable que la mayoría de sus fuerzas se dividieran en grupos más pequeños y cruzaran la Tierra del Fuego para salvar a sus familias, explicó Kagami vacilante. Tsunade y Mito miraron preocupados a Naruto, cuyo rostro estaba grabado en piedra. Incluso si su rostro no mostraba emociones, el puño cerrado y la mirada preocupada de Naruto fueron suficientes para mostrarles que el rey estaba preocupado por la seguridad de su padre. Durante gran parte de sus vidas, Tajima y Naruto habían estado en desacuerdo el uno contra el otro. Pero fueron padre e hijo, por todos sus argumentos y diferencias, los dos se amaron al final. ¿Qué haría Lord Tajima entonces? Preguntó Hashirama con nerviosismo. Solo podía imaginar a qué tipo de presión debía estar la cabeza del clan Uchiha. Con uno de sus últimos hijos y una hermana que se rumorea que estaba muerto, su hijo mayor desaparecido con su ejército. Vio que todos los Uchiha en la habitación se miraban a sabiendas antes de que Naruto respondiera la pregunta de Hashirama. Castillo Tsukiyomi. Hashirama y Tsunade miraron al solitario castillo Uchiha ubicado en la Tierra de Fuego. Además de ser el asiento ancestral del Uchiha, el castillo Tsukiyomi era más como una fortaleza. Después de Uzu, fue la fortificación más fuerte en el mundo construida por Uchiha a través de siglos de sangre y sacrificios. Tenía una historia oscura, pero también había servido como el hogar de los Uchiha cada vez que enfrentaban grandes problemas a lo largo de la historia. Cada vez que eso sucedía, el clan Uchiha se refugiaba en el castillo Tsukiyomi y nunca un ejército logró atravesar ese refugio construido en una montaña alta rodeada de densos bosques y altas colinas. Si mi padre no puede arriesgarse a una guerra abierta, reunirá a tantos luchadores como pueda, salvará a la mayor cantidad de civiles que pueda de las tierras cercanas y les dará cobijo en nuestro castillo. Tiene suficiente espacio, comida y provisiones para albergar a miles de personas. Pero más importante aún, hay cuevas secretas debajo del castillo que conducen hacia el río Naka. En el borde de esas cuevas en la desembocadura del río, se encuentra una pequeña flota de emergencia que fue construida para llevar a mis hombres del clan a una isla secreta que he construido a lo largo de los siglos. Se encuentra a unos cientos de kilómetros de la Tierra de Fuego y tiene la mitad de las defensas que tenía Uzu. El castillo Tsukiyomi puede defenderse lo suficiente como para salvar miles mientras escapan a nuestra isla, explicó Naruto con tristeza. Hashirama, Tsunade y Mito no pudieron evitar mirar a los 5 Uchiha en la habitación con un nuevo respeto. Tanto Uzumaki como Senju siempre habían considerado a los Uchiha como brutos arrogantes durante toda su vida. Pensar, los descendientes de dragones habían planeado tan adelante que tales contingencias demostraron cuán peligroso habría sido continuar la guerra continuamente contra los hijos de Indra. El propio Naruto había defendido el mismísimo castillo contra el clan Fuma y había eliminado completamente a esos guerreros de la faz de la tierra. Un comandante bueno y experimentado como Tajima podría muy bien mantener ese castillo durante varios días salvando miles de vidas. Los hizo sentir agradecidos por el hecho de que el jefe del clan Uchiha estaba allí para defender a su nación cuando no lo estaban. Es probable que lo defienda hasta la muerte con el último de mis hombres del clan, susurró miserablemente Naruto. Tsunade colocó una mano reconfortante sobre los hombros de su esposo y vio que los restantes Uchiha también eran igualmente sombríos. Casi todos los guerreros Uchiha en el ejército de Naruto murieron en una batalla tras otra, primero en Uzu y luego en la Tierra de los Rayos. Madara también se había llevado consigo un número considerable de Uchiha y probablemente había luchado en batallas propias. No tenían idea de cuántos Uchiha todavía estaban vivos con el Hokage, por no mencionar el estado del propio Hokage. A diferencia del Senjus, que tenía varios miles de miembros del clan, los Uchiha eran un clan más pequeño. Nadie podía dudar de su habilidad en la batalla, pero eran demasiado pocos para empezar. Tajima probablemente tenía los últimos cientos Uchiha de este mundo con él. Teniendo en cuenta lo terco que era ese clan, el jefe del clan y su gente probablemente ya habrían sacrificado sus vidas defendiendo el castillo Tsukiyomi. Los dragones rugirán en este mundo una última vez antes de desvanecerse para siempre. Tsunade agarró la mano de Naruto con preocupación mientras recordaba esas temidas palabras del hombre que había visto en su sueño.
Ella no había entendido todo el significado de su mensaje en ese momento, pero ahora lo hizo. El clan Uchiha estaba al borde de la extinción. Era muy probable que la línea de Indra no sobreviviera a esta guerra. A diferencia de los Uzumaki y los Senju que fueron bendecidos con vidas largas, los Uchiha tuvieron más vidas mortales. La mayoría de su gente no tenía curación antinatural o grandes reservas de chakra, eran hombres mortales en todos los sentidos. Nunca pensé que nuestro clan se caería, susurró Itachi tristemente, no lo hará. Mientras haya un dragón en este mundo, la línea de Indra nunca terminará, respondió Kagami apasionadamente, ganando un firme asentimiento de parte de Takeshi. De las cenizas nos volveremos a levantar, susurró Shisui, mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Itachi. Naruto miró sombríamente el mapa ninja. Si el enemigo hubiera actuado de acuerdo con las predicciones sugeridas por sus amigos, probablemente ya tendrían cerca de 300,000 guerreros en sus filas. Sería una mezcla de Otsutsuki, Agoromo, Kaguya, sus extrañas criaturas y el ejército de los muertos. Por no mencionar esa estatua maldita. Shisui ya había revelado que el enemigo tenía 2 bestias de cola en su cautiverio, si sumaba las desapariciones de cientos de años del resto de los respiradores de Kurama, entonces era muy probable que la reina Otsutsuki tuviera todas las bestias con cola excepto el zorro de 9 colas. Apenas tenía 35,000 guerreros. Fue una sentencia de muerte. Miró a su esposa y su impulso de hacer que se quedara atrás se hizo aún más fuerte. No tenía idea del destino de Shizuka y sus hijas. Madara había enviado a Uchihas leales para proteger el templo de Nadesia, pero eran demasiado pocos para detener un ejército de muertos. Si se hubieran ido tal como lo vio en la visión que Kimimaro mostró. Naruto cerró su puño al darse cuenta de que Tsunade no solo estaba cargando al heredero real, sino que también era muy probable que su único hijo sobreviviente y el primer niño con sangre Uchiha y Senju en sus venas. Tenía que hablar con ella, pero después. Marchamos a casa, incluso si es por nuestras muertes. Decidió Naruto sombríamente, ganando asentimientos de sus amigos y familiares. ¿Cómo harás que nuestro gran ejército alcance la Tierra de Fuego rápidamente? Preguntó vacilante Mito, su hermano herido. Nagato, había sido enviado a esa nación junto con los pocos guerreros de la Guardia Real que todavía estaban vivos. En las mejores circunstancias, esos ninjas se habían relacionado con Tajima y actualmente Nagato estaría con la cabeza del clan Uchiha en el castillo Tsukiyomi. A través de la combinación de Midojutsu, Fuinjutsu y Ninjutsu, reveló Naruto, todos lo miraban como si estuviera loco, lo que solo lo hacía sonreír. Kurama miró en silencioso asombro mientras todo el campamento del ejército se consumía en una ráfaga de actividades. Casi todos los guerreros se estaban preparando. Armas y armaduras se estaban reuniendo, solo se estaba tomando la menor cantidad de suministros, los heridos se quedaban atrás con una pequeña guarnición para cuidarlos. La bestia vio cientos de ninjas de pie alrededor de Hashirama. Todos ellos habían unido sus manos y el zorro vio claramente e incluso sintió la gigantesca cantidad de chakra que se le suministraba al líder Senju. De hecho, Hashirama requirió hasta la última onza de ese chakra adicional cuando juntó las manos y creó un enorme bosque de árboles que abarcaba cientos de kilómetros. El líder Senju tenía los ojos cerrados y sudaba profusamente, pero como recompensa por sus esfuerzos, cada pocos minutos cientos de caballos de chakra emergían del bosque. Mito Uzumaki junto con su pequeño grupo de clanes y algunos maestros de focas se encontraban en el borde del bosque. Su grupo de especialistas de Fuinjutsu estaban constantemente ocupados marcando todos y cada uno de los chakras de madera con sellos. Esos mismos sellos ayudaron a formar una conexión paralela e irrompible entre esos caballos animados. Ya Hashirama creó 20,000 de esos caballos de chakra con más en el camino. Mito y su grupo habían terminado de implantar Joining Seals en la mitad de esos caballos creados. Si las cosas siguieran según su plan, los dos deberían cumplir su tarea en unas pocas horas como máximo. El propio Kurama estaba ocupado vertiendo grandes cantidades de su chakra en rollos de energía proporcionados por Mito y sus hombres del clan. Todo iba tal como Naruto había planeado. Fue uno de esos momentos en que la humanidad volvió a sorprender al Biju con su innovación. Naruto había aceptado que chupar físicamente y transportar miles de ninjas con su Kamui era arriesgado, pero solo había hecho que el rey concibiera otra forma innovadora de hacer que su ejército masivo alcanzara la Tierra de Fuego en una décima del tiempo que lo haría una marcha normal.
El rey había sugerido a Ashirama que creara un ejército de caballos de chakras de madera sobre los cuales sus ninjas, samuráis e incluso combatientes civiles pudieran montar. Estas bestias no podían cargar tanto peso como los caballos vivos, pero eran más rápidas y más fuertes. Más importante aún, el rey había sugerido a Mito que vincule a todos esos miles de caballos de chakra a través de Fuinjutsu creando una cadena única. Era posible para los humanos como individuos o incluso en grupos pequeños o grandes perderse en la dimensión espacial, pero una única cadena conectada de chakra liderada por Kurama, que era él mismo un faro de energía, tenía más posibilidades de permanecer juntos. El rey ya había formado grandes sendas en su dimensión de viaje que serían utilizadas por Kurama y el ejército humano masivo montado en caballos de chakra hechos de madera para viajar. Naruto había publicado varios de sus clones en diferentes intervalos desde la Tierra del Rayo hasta la Tierra del Fuego, creando una serie de portales que su gente podía cruzar más fácil y rápidamente en lugar de arriesgarse a transportar a todos de un punto a otro en un solo intento. Para decirlo más crudamente, para que el shinobi promedio lo entendiera, tenían que montar en estos caballos de chakra que se unirían a la energía de Kurama. Juntos, atravesarían múltiples portales de la dimensión de Naruto como una persona corriendo por una serie de puertas conectadas que cubren miles de kilómetros de distancia en la mitad del tiempo. Al final, su ejército se dividiría en 3 grupos liderados por Naruto, Hashirama y Anzo cada uno. Todos se reunirían en un punto común que el rey había predicho que sería el objetivo principal de los Otsutsuki en la Tierra del Fuego. Para sostener esos múltiples portales durante casi un día entero, Naruto y sus clones necesitarían una cantidad gigantesca de chakra, razón por la cual Kurama estaba proporcionando su energía para ser utilizada por Naruto y sus clones, porque si alguno de ellos flaqueaba en su deber, entonces su ejército podría quedar atrapado durante mucho tiempo. Todavía era arriesgado y no todos sobrevivirían a este peligroso viaje espacial, pero era todo lo que podían hacer para salvar la Tierra del Fuego a tiempo. Incluso los soldados estaban nerviosos, sabiendo que tenían muy pocas opciones o alternativas, se habían rebelado a regañadientes tras el mando de su rey. Lo que le preocupaba a Kurama era el hecho de que Naruto estaba arriesgando su propia vida al asumir la responsabilidad de mantener un jutsu letal como Kamui durante todo un día. Incluso si Kurama le dio chakra para compensar su energía perdida, el Mangekyō y el cuerpo del niño quedarían gravemente dañados. Pero Naruto había renunciado a las preocupaciones planteadas por Kurama con mucha facilidad. Era casi como si Naruto lo supiera. Y era la razón por la cual Kurama todavía podía sentir el furioso aura de Naruto y su esposa chocando unos contra otros. «Usted vaca. Ya te ti mismo matado si lo hace», gritó Tsunade furiosamente, mirando a su marido silencioso que estaba sentado en su silla dentro de su tienda personal. «Aún así tengo que hacer esto. Para nuestra gente. Es mi deber», respondió mucho más calmado que ella, todavía sentía el dolor ocasional en su corazón donde Kimimaro lo había golpeado. El chakra de Dawn había curado la mayor parte del daño crítico y Tsunade había estabilizado sus músculos del pecho desgarrado, pero todavía no lo preparaba para emprender una actividad tan estresante, y eso no tenía en cuenta la batalla final contra la reina Otsutsuki. Y tenía la sensación de que Kimimaro, por fuerte que fuera, no era nada en comparación con la reina enemiga que Shisui había encontrado. El hecho de que una batalla con ella había enervado a alguien como Shisui fue suficiente para mostrarle a Naruto que ella era extremadamente peligrosa. Kimimaro también había dicho que se había interesado personalmente por él, lo que solo significaría que se enfrentarían en la batalla. Miró hacia arriba cuando Tsunade se arrodilló ante él y tomó sus manos entre las suyas. Había una gran preocupación ardiendo en sus ojos. ¿Qué no me estás diciendo? Ella preguntó preocupada. Yo, maldigo, tú, para morir, de un roto corazón. Descartando la voz de muerto de su memoria, miró a su esposa con una sonrisa tranquilizadora. Sea lo que me arriesgo, Tsuna. Pero mi gente se está muriendo, mi clan está casi extinto, mis hijas, susurró vacilante. Naruto, susurró ella tristemente, incluso mientras le apretaba las manos suavemente. Si estamos condenados a morir, entonces elijo morir luchando. Eso significa hacer todo lo que esté a mi alcance, incluso arriesgar mi propia vida para salvar a nuestra gente. No podré vivir conmigo mismo si no lo doy. Mi todo, confesó, mirando a los ojos de ella. La reina Otsutsuki te quiere muerta, dijo preocupada Tsunade. Había escuchado historias sobre el poder de esa mujer y francamente la asustaba. Eso hace que sea más importante que la enfrente con el zorro.
Juntos intentaremos vencerla, dijo Naruto con tanta confianza como pudo reunir, pero al mirarla a los ojos supo que no era suficiente. Lucharé contigo, decidió Tsunade, ganándose una mirada firme de él mientras la agarraba por las mejillas. No. Debes mantenerte en la retaguardia y alejarte del peligro, dijo frustrado Naruto. Eres un idiota si crees que voy a dejar que mi esposo salga solo. Gritó Tsunade furiosamente, sus ojos ardían con justa furia. La esquina de los labios de Naruto se crispó en una leve sonrisa que intentó luchar valientemente, pero no pudo evitar formular su siguiente pregunta. Voy a no estar solo, Tsuna. La gente no puede perder tanto su rey y la reina, además de ¿por qué estás tan en contra de esto? Preguntó seriamente. Una fuerte bofetada en su mejilla lo aturdió momentáneamente antes de volver a mirarla. Las manos de Tsunade temblaban, sus ojos brillaban con lágrimas y sus labios también temblaban. ¿Sabes por qué? Su voz apenas era un susurro que por un momento pensó que era solo el aire. Pero cuando él la miró a los ojos, él sabía. Lentamente se levantó de su asiento incluso mientras ella se alejaba unos pasos de él. Sus lágrimas ahora caen libremente de sus ojos. Ambos estaban separados el uno del otro, pero sus ojos nunca perdieron el contacto. Él no sabía lo que estaba pasando por su corazón en este momento, pero no pudo evitar pensar en su primer encuentro. A pesar de la situación, le hizo reír un poco y le provocó una mueca desagradable. Jamás podría haber imaginado llegar a preocuparse por alguien como Tsunade. Ella era tan feroz, terca y orgullosa. También era muy obstinada en sus puntos de vista y creencias, pero también había un corazón amable en ese hermoso cofre de ella. Uno que se preocupaba profundamente por los que estaban cerca de ella y una mente inteligente que se había tapado para sus propias carencias sin ninguna protesta. Ahora que lo pensaba, ella había comenzado a ocupar su mente y su corazón cada día que pasaba. Al principio fue sutil y solo empeoró a medida que atravesaban tantos eventos juntos. Recordó sus propias aprensiones en el momento de su matrimonio y cómo ella se adaptaría a su familia. Recordó haber estado encantado de encontrar a una mujer nerviosa pero amable que tuvo el coraje de extenderle una mano de amistad y asociación a pesar de su pasado familiar. Recordó su creciente afecto seguido de su pelea, cómo ella había plagado su mente todo el camino a Uzu hasta el momento en que Kimimaro lo golpeó. Una parte de su corazón se había lamentado por el hecho de que tuvo esa pelea estúpida con ella y nunca volvería a verla de nuevo. Cuán eufórico había estado cuando ella fue la primera cara que vio cuando se despertó. Lo más importante, Kurama todavía era su amigo por Tsunade. Ella siempre había estado un poco celosa de la forma en que confiaba en el zorro y sus amigos Uchiha sobre ella, pero nunca había hecho ningún movimiento para sabotear esas relaciones para favorecerse. Incluso cuando Kurama y su amistad estaban al borde de la destrucción, ella no usó esa oportunidad para hacer que su posición fuera más favorable en su corazón que la de los zorros. Ella había pensado en sus intereses y le había dado el consejo correcto. Incluso ahora ella estaba preocupada y luchando tan ferozmente solo por su seguridad. Te amo, Naruto confesó finalmente, después de que su interminable silencio se extendió demasiado. Se sintió avergonzado cuando no vio la necesidad de corresponder a ese gesto en sus ojos. En lugar de eso, ella se adelantó y lo abrazó ferozmente. Sus propias emociones eran un desastre. La familia no puede sobrevivir sin ti, Naruto, ella casi le suplicó, y apretó su agarre sobre él. Para su consternación, él rompió suavemente el abrazo y la tomó de los hombros con las manos. Se puede y será, ya que tendrá que, ha insistido con tanta convicción de que la asustó aún más. Naruto, me he arrepentido de mis pecados y no le temo a la muerte. Todo lo que me importa en este momento es salvar a nuestro mundo y a nuestro pueblo de la extinción, confesó honestamente. No lo haré. Él la silenció con la apariencia de su malgenio y de repente sintió que una gran parte de su fuerza se desvanecía. Escúchame. Si me caigo, debes asumir el liderazgo del reino. Puede tomar años, décadas, generaciones, pero la humanidad nunca debe rendirse a los Otsutsuki. Si fallamos, te refugiarás en estas montañas con los sobrevivientes y continuar la rebelión, insistió ferozmente. No queda nada si te vas, confesó miserablemente. Ella jadeó sorprendida cuando él puso su mano sobre su vientre y liberó una suave ola de chakra. Su aliento se detuvo cuando en vez de esa ola de chakra que pasaba por su cuerpo, en cambio, se detuvo a medio camino. Solo podía significar una cosa y sus siguientes palabras confirmaron sus sospechas por completo.
El árbol entero no muere porque una rama cae, Tsuna susurró, ahora sabía por qué él no quería que ella luchara junto a él esta vez, pero esta nueva razón por sí sola encendió su deseo de protegerlo por 10. Ella no sabía si saltar de alegría o gritarle. Fue esta confusión emocional la que le permitió ejercer aún más influencia sobre ella con sus poderosos ojos. Era sutil, pero ya podía sentir que sus efectos se apoderaban de ella. Este niño te necesitará como yo, susurró en voz baja, mientras sus manos acariciaban suavemente su vientre plano. No hagas esto. Suplicó, pero ya podía sentir que su conciencia se desvanecía. Apenas oyó a otra persona entrar en la tienda mientras sus ojos se fijaban en su mirada triste pero cálida. Sé lo que has hecho por mí, Tsunade. Echó un vistazo a la persona que estaba detrás de ellos antes de volver a centrarse en ella y esta vez vio todo lo que quería decir en su mirada triste. Gracias. Sus labios se encontraron por un momento final antes de separarse de ella y lo siguiente que sintió fueron unos fuertes brazos agarrados a su hombro y la voz de Naruto que rápidamente se desvanecía lejos de ella. Manténla a salvo, ordenó Naruto, lo prometo, mi rey, respondió Itachi con confianza, justo cuando la conciencia de Tsunade se desvaneció. Kurama vio a Naruto desaparecer en la dimensión de su portal y durante varios largos minutos el Biju vio alinearse a la caballería más grande de la historia humana. Hombres y mujeres de diferentes naciones, jóvenes y viejos, ninjas y samuráis, incluso civiles, todos listos para enfrentar la perdición de su mundo. La mayoría de ellos había aceptado que la mayoría de ellos no regresarían con vida, pero también había optimistas y fanáticos decididos que se negaban a rendirse. Honestamente, los humanos eran demasiado confusos para que los Biju lo entendieran. Solo una fuerza de más de 1000 soldados heridos, médicos y algunas docenas de guardias se quedarían atrás con Itachi y la reina. En caso de que su ejército no derrotara al enemigo, entonces esta fuerza probablemente sería la última esperanza de la humanidad. Kurama ya había sentido la creciente vida dentro de Tsunade y considerando cuán fuerte era su chakra, tenía que ser un niño. Cientos de sensores ninjas habían descubierto el embarazo de la reina y pocos fanáticos religiosos de alguna manera habían empezado a depositar sus esperanzas en el heredero real no nacido. Los humanos podían ser tan tontos a veces que asombraba a Kurama incluso después de miles de años. Independientemente a esa estupidez, entendió por qué Naruto dejó a su esposa atrás. Si todos los demás fallaran, Tsunade e Itachi serían los últimos comandantes en este mundo. El príncipe no nacido podría convertirse en la última esperanza del reino ninja moribundo si Naruto no pudo vencer a Otsutsuki. Estas no eran historias de fábula donde el bien triunfaba sobre el mal. Teniendo en cuenta la gran cantidad de muertos que el enemigo debe haber acumulado al arrasar la tierra de fuego densamente poblada y combinar eso con el apoyo del clan Kaguya, el clan Agoromo y esa estatua maldita, el ejército humano no tenía muchas posibilidades de victoria. Era muy probable que todos ellos murieran en la Tierra del Fuego. Pero aún lucharían hasta el final. Hashirama y Shisui junto con Anzo, Mifune y Mito soltaron sus espadas cuando el portal primario comenzó a abrirse por cortesía de uno de los clones de Naruto. Muchos más de esos clones de sombra ya habían sido publicados en varios puntos de control de la Tierra de los Rayos, con el propio Naruto manteniendo el portal final en la Tierra del Fuego. Les tomaría un día al menos llegar a su destino. Kurama rugió desafiante y unió su chakra con cada uno de los 35,000 jinetes. Juntos ellos cargaron. Tierra de Fuego. Castillo Tsukiyomi. La defensa más antigua y más fuerte del clan Uchiha. Una fortaleza en todo menos en el nombre que se había enfrentado a innumerables ejércitos y repelía a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, hoy había un aura de fatalidad y miseria presente en la fortaleza inquebrantable. Unos cientos de luchadores de los clanes Uchiha, Nara y Ataque eran todo lo que quedaba de esas familias antiguas. El resto de su gente habiendo perecido en varias batallas. Dentro del castillo, casi 40,000 civiles se habían refugiado cuando Lord Tajima les ofreció ayuda. El patriarca Uchiha no había podido evitar que la mayor parte de su ejército se separara. Inicialmente, su fuerza de 30,000 efectivos formada por ninjas y civiles había luchado con uñas y dientes contra las hordas de Otsutsuki en las áreas costeras. Miles murieron pero permitió que los civiles en las tierras interiores llegaran al castillo Tsukiyomi. No todos llegaron allí a tiempo, pero aún así era mejor que todos muriendo. Pero después de eso, el enemigo adoptó una táctica diferente que funcionó impecablemente.
El enemigo no solo dividió sus fuerzas en toda la Tierra de Fuego, comenzó a difundir horrendos rumores de que Madara moriría con el resto de su ejército. Sin tener idea sobre el estado de Hashirama y sus principales luchadores, Madara había sido la última esperanza para la Tierra de Fuego. Saber que él también había caído era la gota que colmaba el vaso. Varios clanes ninja rompieron la fe y corrieron para salvar sus propios hogares y personas. Era una locura porque incluso unidos no podían competir con el incansable ejército de Otsutsuki. Tajima suplicó a sus hombres que vieran la razón pero nunca escucharon. Derrotado y abatido, el señor Uchiha se refugió en su fortaleza. La mayoría esperaba que huyera y salvara a quien pudiera, pero sorprendiéndolos a todos, tanto Tajima como Sakumo Atake decidieron continuar con sus deberes a pesar de los repetidos reveses. Ambos hombres al principio tenían esperanzas de que sus hijos regresaran con su ejército de la Tierra del Viento, pero a medida que pasaban los días y no recibían ayuda, también se daban cuenta de que los rumores del enemigo eran la verdad. No vendría ayuda porque sus hijos estaban muertos. Sakumo aún se mantenía unido para supervisar la evacuación de los miles de civiles en la flota de Uchiha a la isla secreta del dragón. Pero Tajima era miserable. ¿Cómo no podría? Todos sus hijos habían perecido. Su hermana también había muerto. Su clan estaba al borde de la extinción. Y, sin embargo, ese mismo hombre junto con sus hombres del clan se había negado a abandonar su fortaleza y huir a su isla secreta. El clan Uchiha había decidido convertir al castillo Tsukiyomi en su última base donde lucharían y mantendrían al enemigo a la muerte para que miles de civiles pudieran escapar. No solo salvaría más vidas sino que daría esperanza a la humanidad en el futuro al no proporcionar al enemigo más soldados muertos. El Ataque y Nara eran los únicos clanes que aún permanecían junto a los dragones. Sus miembros también fueron eliminados, pero ellos también habían decidido estar junto a Uchiha en esta hora final. Juntos, los tres clanes habían defendido al castillo Tsukiyomi por 4 días, pero finalmente fueron indefensos contra el ejército enemigo sin fin. Nivel tras nivel del castillo fue invadido, torre tras torre destruida, pared tras pared derrumbada. El brutal traqueteo de la puerta principal del patio sacó a Sakumo de su desesperación. Apenas 250 Uchiha, Nara y Atake que tuvieron la suerte barra la mala suerte de sobrevivir hasta ahora intentaban su mejor nivel para defender la puerta final. Todavía quedaban 4000 civiles por evacuar que se estaban escondiendo en las cuevas construidas profundamente dentro del poderoso castillo. Sakumo deseó tener a Daen Nara aquí con ellos para ofrecerles alguna estrategia que pudieran usar para defenderse del enemigo, pero el líder de Nara era el único oficial que sostenía la capital y pronto sería rodeado por el enemigo. Miles de civiles se habían congregado en la capital mientras Tajima y sus aliados les compraban tiempo. Muchos eligieron al castillo Tsukiyomi pero varios miles más decidieron correr a la capital creyendo que les ofrecería la salvación contra el ejército de los muertos. Se acercó a Tajima que estaba ocupado instruyendo a uno de sus hombres del clan. Asegúrate de que no le ocurra ningún daño. Debes saber lo importante que es ella. Instruyó a Tajima ferozmente, ganándose un gesto devoto del ninja de Uchiha. 2 de mis hermanos murieron para salvarla a ella y su pueblo contra el enemigo. Todos la defenderemos hasta la muerte, señor Tajima. Por el futuro de nuestra nación, por nuestro rey caído, prometió el solitario Uchiha. ¿Esto es sobre la sacerdotisa?, preguntó Sakumo en serio, ganando un breve asentimiento de Tajima. Todos estaban sorprendidos y eufóricos cuando unos pocos Uchiha llegaron al castillo Tsukiyomi con un pequeño grupo de sacerdotisas del clan Nalesia. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Shizuka que afirmaba llevar a los hijos del rey. Nadie le había creído al principio hasta que Shizuka les mostró el sello personal de Madara que le había sido entregado por la guardia personal del Hokage estacionada alrededor del templo para protegerla. Madara había planeado una emergencia y le había dado a Shizuka su sello personal con una carta dirigida a Tajima para proporcionarle refugio en cualquier emergencia mientras cargaba a los niños de Naruto. La mayoría de la guarnición desplegada para proteger al clan Nadesia había sacrificado sus vidas cuando los Otsutsuki atacaron para dejar escapar a la sacerdotisa y así poder sobrevivir a la línea de su rey caído. Tajima había estado a punto de desmoronarse después de darse cuenta de que Madara probablemente también estaba muerto cuando llegó a saber sobre la existencia de sus nietas. El veterano Uchiha había llorado lágrimas de alegría y alivio antes de hacer algo que no solo había conmocionado a sus aliados sino también a su compañero Uchiha.
Lord Tajima, que se mantenía firme respecto a las reglas y tradiciones, se había inclinado ante Shizuka, ofreciendo a la sacerdotisa su sincera gratitud y protección. Saber que sus hijos le habían dejado algo por lo que Tajima aún luchaba le dio al veterano guerrero la motivación para pelear nuevamente. Mi señor, la sacerdotisa llegará en una semana o dos. El rey había prometido nombrar a sus hijas, pero, dijo el soldado de Uchiha vacilante. Tajima hizo una mueca al recordar nuevamente a su hijo caído. Pero se armó de valor y miró a Ishikawa Uchiha en serio. Entonces, como su abuelo, nombró a la mayor de las dos chicas como Hikari Uchiha. Ella será la próxima líder de nuestra gente y la más joven que yo nombre, Naori Uchiha, susurró Tajima tristemente, pero con sombría determinación en sus ojos. ¿No vendrá con nosotros, mi señor?, preguntó Ishikawa en estado de shock, sin estar seguro si quedaría más aturdido por la decisión de su líder de quedarse aquí o por el hecho de que Tajima acaba de nombrar a una mujer como el futuro líder de Uchiha, algo que nunca había sucedido en la historia. Pero con su clan casi al borde de la extinción y Madara o Naruto no dejaron atrás a ningún heredero varón, las hijas de Shizuka estaban directamente en la fila para el liderazgo Uchiha. Un dragón nunca huye, respondió Tajima simplemente. Sakumo sonrió débilmente cuando Ishikawa Uchiha asintió y corrió a cumplir las últimas órdenes de su señor feudal. Había una sombría tristeza en los ojos oscuros de Tajima al ver que el vasto ejército enemigo golpeaba a sus puertas, pero también había esperanza de que el hombre tuviera ahora una pequeña satisfacción de que su línea no iba a terminar hoy. Sakumo era lo mismo que su propia hija. Kiara iba a escapar con un puñado de Uchiha, Nara y miles de civiles para refugiarse en la isla fortificada de Uchiha. No sabía cómo iban a sobrevivir a esta guerra en el futuro, pero por ahora sobrevivirían este día. ¿Qué podemos hacer contra esta brujería, Sakumo?, preguntó Tajima cansadamente. Sakumo miró a los miles de muertos que asaltaban todo el castillo. Miró a Tajima con una sonrisa. Sostenemos la línea, respondió Sakumo. Tajima sonrió a pesar de la situación oscura y vio la pancarta del dragón volando orgullosamente desde lo alto de su castillo. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a todos los que pudo. Espero que puedas estar orgulloso de mí ahora, Naruto. Miró al último de sus hombres del clan y en los ojos de todos vio una emoción. No resignación, pero desafío. El dragón rugirá en este castillo una última vez, declaró Tajima, ganando fuertes aplausos de aprobación de sus hombres del clan mientras desataba su espada. Él y Sakumo junto con sus pocos hombres restantes tomaron posiciones cerca de la última puerta que se estaba desmoronando lentamente. Los sellos ya estaban destruidos, la madera fuerte y el metal se desmoronaban bajo los implacables ataques del Kaguya y sus secuaces muertos. Nunca pensé que moriría peleando lado a lado con un ataque, bromeó Tajima, para diversión de muchos Uchiha, Ataque y Nara también. Eso es lo que hacen los amigos, Lord Tajima, respondió el líder de Ataque, ganando un agradecido asentimiento del veterano de Uchiha. Tajima agarró su espada cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en la puerta y vio la horrible forma del Kaguya y sus guerreros muertos en el otro lado. De las cenizas nos levantaremos otra vez. Las capas superiores de la puerta se desmoronaron. Para nuestra gente, gritó Sakumo mientras desataba su espada, por nuestro rey, gritó uno de los oficiales de Nara. Las puertas fueron completamente destruidas cuando el desafiante rugido de Tajima barrió todo el castillo. Fuego y sangre. Todos los Uchihas lanzaron una feroz andanada de bolas de fuego que prendieron fuego a toda la primera ola de Kaguya y guerreros muertos. El oficial de Nara junto con sus hombres del clan usaron sus sombras para atrapar a la siguiente oleada de enemigos, lo que les permitió a los ninjas de Ataque un tiempo suficiente para bombardearlos a todos con explosivos. Tajima y su ejército de ninjas corrieron por la ladera del castillo como un maremoto que mata sin piedad a las fuerzas enemigas sorprendidas. La cabeza del clan Uchiha dirigió el ataque y usó su espada brutalmente para separar a los idiotas Kaguya lo suficientemente estúpidos como para atacarlo. Entonces, de repente, el enemigo se detuvo. Uno de los guerreros Otsutsuki dio un paso adelante y miró directamente a Tajima. El ejército enemigo reformó sus líneas una vez más y estaba a punto de seguir a su antiguo líder cuando una ráfaga atronadora sacudió toda el área. Tajima y Sakumo quedaron boquiabiertos cuando una colina entera cerca del castillo fue despedazada. Ambos ejércitos vieron una sombra monstruosa emerger de las cenizas y tomar los cielos. Lo que siguió después fue un grito de guerra bestial. ¡Al rey! ¡Al rey! ¡Al rey!
Cada Otsutsuki y sus seguidores cerca de Tajima fueron instantáneamente incendiados en llamas oscuras haciéndolos chillar de horror y agonía. Si eso no fuera suficiente, Sakumo observó en silencioso asombro cómo un joven sentado sobre un enorme perro ninja atravesaba las líneas enemigas fuera del castillo con ferocidad salvaje. A él se unió un veterano de piel marrón sentado sobre un mano que también comenzó a causar estragos entre las filas de Otsutsuki. Kakashi Atake y Sasuke Sarutobi no estaban solos en la lucha ya que se les unieron miles de ninjas enojados de la Tierra de Fuego, Viento y Tierra que se abalanzaron sobre el ejército enemigo con puro asesinato en sus corazones. Tajima solo podía mirar al enorme Susanoo volando en el cielo desatando el infierno a través del campo de batalla. Después de Indra, muy pocos Uchiha habían despertado este poder y ver a su hijo mayor como su nuevo portador lo llenaba de orgullo. El hecho de que Madara todavía estuviera vivo solo fue suficiente para hacer que la cabeza del clan volviera a levantar su espada. El furioso guerrero Susanoo soltó un grito en el campo de batalla. Matarlos a todos.